Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Saludo a mis compañeros del equipo organizador, que son Pilar Lojo desde Uruguay, Soren Lander desde Suecia y Sasha, que se incorporará un poquito más tarde, que está en Londres. Y saludo, por supuesto, a todos los panelistas y colaboradores y a todas las personas que nos están viendo ahora mismo en directo y a los que luego nos verán en diferido. Solo recordaros esta pequeña introducción de que una manera de contribuir a la actividad pues es colaborar todos enviándola a nuestros conocidos e interesados, ¿no? Para que esta actividad, que ya sabéis que es gratuita, pues pueda tener difusión y también difundamos todos los conocimientos de la psicología social de Enrique Pichón Rivière. Hoy nos hemos reunido para recorrer el siguiente capítulo del tomo 5 de las obras completas, que se llama Del psicoanálisis a la psicología social, documento de discusión institucional, que es un escrito del año 1972 y que hoy será nuestra compañera y amiga Luciana Bianchera la que nos hará sus... no es exactamente un resumen, sino sus asociaciones y su interpretación del capítulo. Le damos las gracias porque ella, que es de habla italiana, hace un estupendo esfuerzo por hablar en español y castellano y creo que lo hace muy bien, Luciana, aunque ya sé que eso siempre inquieta un poco, ¿no? Al no ser tu lengua. Os recordamos también el formato, y es que hay una primera parte, ¿no? de unos 15 minutos, que es cuando Luciana nos presenta el análisis que hace ella de la obra, y ahí es donde podemos empezar a tomar notas e incluso podemos empezar a hacer las preguntas. Las personas que nos estáis escuchando, ¿no? Ya pueden empezar a escribir las preguntas en la pantalla. Luego de la exposición habrá pues un debate que dura unos media hora, 45 minutos, acerca del tema, y luego finalmente pues Luciana podrá decir algunas palabras o cederlo al resto de los colaboradores, lo que ella decida, y concluirá con la lectura de emergentes, que creo que hoy la iba a hacer Pilar, ¿no, Pilar? Paso a Soren, que nos va a leer la presentación de Luciana. Pero primero nombrar y agradecer a los panelistas presentes, yo creo, ¿no? Gladys Adamson y Luciana Bianchera, que presenta hoy, Graciela Chatelain, Raúl Cifuentes, Cristina García Román, Ricardo Klein, Carlos Morales, Emilia Napolitano, Alberto Rodríguez Blanco, Malena Stagnaro, Antonio Tari, Alejandro Scherfer y Violeta Suárez. ¿Y hay algún panelista en sala que no hayamos nombrado, por favor? Ok, entonces yo continúo con una presentación del tema del encuentro de hoy. Y se trata del capítulo del psicoanálisis a la psicología social, documento de discusión institucional desde 1972. Y la presentadora es Luciana Bianchera, y acá viene su biografía, bio. Y yo pido de antemano perdón por mi pésima pronunciación de italiano, las palabras italianas, pero yo hago lo que puedo, ¿ya? Sí. Ya. Psicopedagoga formada en el enfoque operativo de grupo, licenciada en lenguas y literatura y en pedagogía clínica, dedicada al trabajo social en el ámbito de la cooperación social en Mantua y en Italia. Colabora con la Universidad de Brescia, Facultad de Medicina y Cirugía, desde el año 2000, impartiendo las asignaturas Métodos y técnicas del trabajo pedagógico y psicología del trabajo. Responsable de formación y responsable científica del Consorcio de Cooperativas Sociales, Solco, Mantova, Mestieri, Lombardía. Y se encarga junto con un equipo de trabajo del diseño y la puesta en marcha de intervenciones formativas, así como de la supervisión y el análisis institucional de los grupos que forman parte del consorcio,
dedicados a la psiquiatría, la discapacidad, la infancia y la adolescencia, la acogida de migrantes y las intervenciones de prevención y promoción de la salud. Organiza seminarios y jornadas de estudio en colaboración con colegas de distintos países. Colabora con el Instituto de Psicología Psicoanalítica de Brescia, donde dirige desde hace 10 años un máster de 2 años sobre grupos y instituciones. Colabora con la Universidad de París 8 en seminarios sobre el proceso grupal en el marco de cursos de especialización para psicólogos. En París imparte seminarios con colegas de la Asociación de Psicoanálisis de Pareja y Familia de Île-de-France. Ha colaborado con colegas de Área 3 y APOP en seminarios y jornadas de estudio. Desde 2014 se dedica a la etnoclínica, la acogida y la atención a personas extranjeras a través de intervenciones grupales, grupos de conversación con víctimas de la trata y otros traumas y consultas etnoclínicas. Es responsable de AYUNI, un área de investigación y práctica en etnoclínica y estudios culturales. Autora de diversos textos sobre el trabajo de atención, entre los que se incluían el enfoque narrativo, el trabajo psicosocial con familias frágiles y vulnerables, instituciones y aprendizaje, nuevos emergentes sociales y transformaciones necesarias, formación y supervisión en la cooperación social, los caminos de la caridad, un viaje por la etnoclínica, la belleza inefable del relato. Desde 2020 publica pequeños libros de poesía como L'arte dell'affanno, Quasi il posto quasi in tempo, Il minuto rotondo, Non sarà farà che un attimo, Sonare da ceci. Può mi italiano, por favor. Colabora con numerosas revistas de trabajo social, entre ellas Gruppi, Nuova Rassegna di Studio de Psichiatrici, Área 3, L'Ipogrifo y Gli Argonauti. Es responsable de la revista I Quaderni della Formazione, que edita en la institución Solco de Mantua. Es miembro de GRIP y de diversos grupos de investigación y estudio. Y, de nuevo, pido perdón por mi pronunciación de las palabras italianas. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Perfecto, diría perfecto. Gracias. Bueno, 22:11, un cuarto de hora, ¿sí? Si yo me pierdo con el tiempo, pregunto aiuto. Pido aiuto, ok, ayuda. Quería empezar leyendo la pequeñísima poesía de Pichon, Connaissance de la mort, que nous encontrons, non, que se trouve dans le livre, que está en el libro. Ajá. Je te salue, mon cher petit et vieux cimetière de ma ville, où j'ai appris à jouer avec les morts. C'est tel où j'ai voulu me révéler le secret de notre courte existence à travers les aventures d'anciens cercueils solitaires. Ok. Empezaré con un pocas de preguntas que podrían ser quizás algo para pensar durante la sesión del trabajo. Como decíamos, nos ocupamos del texto del psicoanálisis a la psicología social. Los primeros pensamientos que yo hice leyendo el texto
releyendo el texto, son pensamientos que tienen que ver con la manera de escribir. Y me preguntaba, ¿a través de cuántas manos, mentes y emociones pasa la escritura de un texto? ¿Cuántas historias y países, cuánto dolor y búsqueda se condensan en una idea? ¿Quién escribe realmente un texto y piensa en una teoría? ¿Y en cuántas direcciones puede leerse un pasaje de A, del psicoanálisis A? Quizá de ida y vuelta, quizá deteniéndose en el medio, en un punto preciso de suspensión, ese punto en el que, como dice Derrida, existe el vacío, no como una nada absoluta o una carencia, sino como una condición dinámica y de posibilidad para todo lenguaje, identidad y significado. Ese vacío que impide que las ideas se cierren sobre sí mismas como una verdad absoluta. En la tradición metafísica occidental siempre estamos en busca de un centro. Dios, el sujeto, la razón, que nos vuelvan estables. Este texto y muchos textos, la mejor parte, yo diría, de los textos de Pichon, me aparecen como el centro ausente que permite que los elementos del discurso jueguen, interactúen para generar significados abiertos. Para mí, Pichon ha sido así, el significado abierto de sus palabras, de sus obras. No está contenido en sí mismo, sino en relación con otras palabras y escrituras, y sobre todo con las palabras ausentes. Su escritura evoca, alude, relata, a menudo narra poéticamente. Quizá las teorías y los autores también se eligen así, por la calidad de la humanidad que transmiten, por el poder artístico con el que hacen ciencia. O, al menos, para mí, es así. En el prólogo se introducen las reflexiones autobiográficas y teóricas de Henri Pichon-Rivière. El prólogo representa un momento de balance intelectual y personal, escrito en la madurez, en el que el autor recorre las etapas fundamentales de su formación y de su pensamiento. Y es profundamente humano este recorrer el camino del propio pensamiento. Es central la confrontación entre dos universos culturales profundamente distintos. Por un lado, la cultura europea de los padres, por otro, la de las comunidades originarias del Chaco, con las que entró en contacto desde la infancia. Esta doble pertenencia generó una tensión fecunda entre racionalidad científica y pensamiento mágico mítico, haciendo posible una visión compleja y dialéctica de la realidad. Debo decir que, al ocuparme de etnoclínica y trabajar con personas extranjeras, considero fundamental el proceso de inmersión de Pichon en la cultura guaraní y los efectos del cruce de mundos que aparece en su obra, donde mito y realidad, sueño, vigilia y misterio están estrechamente entrelazados. Por esta noche he intentado poner en relación la lectura del texto con la necesidad de mantener vivo el proceso creativo en las instituciones y en la vida, y con el proceso de formación y aprendizaje, que coinciden con una parte importante de mi actividad laboral. El documento analizado representa un momento clave en la construcción de la psicología social argentina, en un contexto de intensos debates políticos, científicos
e ideológicos en la década del 70. La obra se inscribe en una ruptura teórica con el psicanálisis clásico, proponiendo un nuevo marco conceptual basado en la articulación entre el pensamiento psicanalítico y el materialismo histórico y dialéctico. Esta síntesis desarrolla los principales ejes del texto, integrando vínculos con el proceso de formación y el proceso creativo. En primer lugar, el planteo de Pichon implica una crítica estructural al psicanálisis, particularmente a su noción de instinto como fundamento de la vida psíquica. Desde esta perspectiva, el sujeto aparece como determinado por fuerzas internas de carácter biológico, lo cual limita la comprensión de la dimensión histórica y social. Frente a ello, la psicología social introduce el concepto de necesidad, entendida como una carencia que se construye y se satisface en la interacción con el contexto social. Esta sustitución conceptual permite desplazar el eje desde una visión naturalista hacia una concepción histórica del psiquismo. Este giro teórico tiene profundas implicaciones también en el proceso de formación. La formación desde esta óptica no puede ser entendida como un proceso individual ni como la mera adquisición de conocimientos, sino como una construcción colectiva en la que el sujeto se configura en interacción con otros. La formación se convierte en praxis, un proceso activo de apropiación de la realidad que implica simultáneamente transformación del sujeto y del contexto. En este sentido, aprender no es internalizar contenidos, sino elaborar experiencias en un entramado vincular. Asimismo, el documento enfatiza la centralidad del vínculo como unidad de análisis. El sujeto no existe de manera aislada, sino que se produce en relaciones sociales que poseen una doble dimensión, intersubjetiva e intrasubjetiva. Esta concepción introduce una visión dinámica del psiquismo, en la que los fenómenos internos están profundamente ligados a las condiciones externas. La estructura vincular, por tanto, se convierte en el espacio donde se desarrollan tanto el aprendizaje como la creatividad. En relación con el proceso creativo, la propuesta pichoniana permite comprender la creatividad no como una capacidad innata o individual, sino como emergente del proceso dialéctico entre sujeto y realidad y mundo. La creatividad surge en la tensión entre necesidad y mundo externo, en el esfuerzo por resolver contradicciones y reparar angustias o ausencias. En ese sentido, el acto creativo implica una adaptación activa. No se trata de ajustarse pasivamente a lo dado, sino de transformarlo. La creatividad es entonces una forma de conocimiento. Esta concepción se vincula estrechamente con la idea de aprendizaje. Pichon establece que comunicación y aprendizaje son procesos centrales para evaluar la calidad del comportamiento. La creatividad aparece aquí como un producto del aprendizaje significativo que se construye en la experiencia grupal. El grupo se convierte en un dispositivo privilegiado, ya que permite la confrontación entre fantasía y realidad, generando condiciones para la producción de nuevos sentidos. Otro aspecto relevante es la crítica a la ideología implícita en el psicanálisis. Según nuestro autor, la noción de una naturaleza humana inmutable oculta las determinaciones socioeconómicas y políticas y contribuye a la naturalización de fenómenos como la desigualdad,
o la violencia. En contraste, la psicología social propone una visión del sujeto como producto histórico, lo que abre la posibilidad de transformación. Esta perspectiva tiene consecuencias directas en la formación. Formar implica desarrollar una conciencia crítica, capaz de comprender las condiciones de producción del sujeto. En el proceso creativo, esta dimensión crítica también es fundamental. La creatividad no se limita a la producción estética, sino que implica una lectura crítica del mundo. Crear es intervenir, cuestionar y resignificar las estructuras existentes. De este modo, la creatividad se vincula con la praxis política, social, económica y clínica. El documento entonces introduce el concepto de adaptación activa, que constituye un criterio clave para evaluar el comportamiento. A diferencia de la adaptación pasiva, que implica conformidad, la adaptación activa supone una relación transformadora con el entorno. Este concepto es central tanto para la formación como para la clínica. En la formación implica un aprendizaje orientado a la acción y al cambio. En la clínica se traduce en la capacidad de generar soluciones nuevas frente a problemas concretos, ver algo invisible, modificar formas, ser portavoz de cambios y emergentes. Finalmente, la propuesta pichoniana coincide con la psicología social como una ciencia en construcción, abierta a la revisión permanente. Eso implica que tanto el proceso de formación como el proceso creativo y clínico son inacabados, dinámicos y situados históricamente, siempre. El conocimiento no es un producto fixo, sino un proceso en constante evolución. Es narración biográfica, institucional, inter y transgeneracional. En conclusión, el texto de Pichon ofrece una perspectiva innovadora que redefine la comprensión del sujeto en relación con el mundo y sus necesidades. Al situar el origen de la vida psíquica en la interacción social y en la praxis, se abre un campo de reflexión en el que la formación y la creatividad se articulan como procesos inseparables y necesarios. Ambos implican la producción de subjetividad en contextos históricos concretos y se orientan hacia la transformación de grupos, instituciones y comunidades. Muchísimas gracias, Luciana. Muchísimas gracias. Justo el tiempo. Perfecta de tiempo. Perfecta de tiempo. Bien. Bueno, ahora ya sabéis, ¿no?, que podéis empezar a escribir las preguntas en la parte inferior derecha, ¿no?, del ordenador. Tenéis ahí para poder escribir las preguntas y comienza también el turno de palabra. El moderador de hoy va a ser nuestro compañero Soren. Adelante. Adelante, Raúl. Sí, solamente dos expresiones. Wow, Luciana, bravo. Gracias. Pues nada, la verdad que nos sumamos al wow, la verdad. Ha estado estupendo. Perdón, pero no sé por qué no aparece la mano. Pero, sí, bueno, sí, apareció. Yo quería también felicitar. Perdona, porque estaba primero Emilia. Es que, claro, no se han visto las manos. Que siga Gladys, que ya empezó, y de ahí voy yo. Venga, pues adelante, gracias, Emilia. En pantalla no me aparecen las manos, no veo las manos. No, yo quería hablar
entre los primeros, porque yo me tengo que ir a las 18 horas porque tengo una clase. Entonces no quería que se termine el tiempo sin felicitar a Luciana y además poder expresar mi admiración en el sentido de que se ha metido con un texto central en el Ecro de Brion, ¿no? O sea, es donde él va a fijar las premisas de su psicología social. O sea, son las categorías que rigen su disciplina, el Ecro, que sostienen el Ecro, por lo cual es una enumeración de conceptos muy estructurales de su teoría, pero que Luciana muy creativamente y muy sabiamente ha abierto. Lo ha abierto a la clínica, lo ha abierto a la creatividad, lo ha abierto al aprendizaje, lo ha abierto a lo grupal. O sea, me parece que fue fiel a lo que plantea el artículo mismo, ¿no? O sea, como una estructura abierta, un Ecro abierto a seguir pensando, dialectizando y articulándolo con distintas disciplinas, digamos, ¿no? En su carácter interdisciplinario. Pero me parece que ha enumerado las premisas, las categorías básicas que establece el texto, que es un texto ya del 72, o sea, 5 años antes de que Pichon-Rivière falleciera, ¿no? O sea que podríamos considerarlo como uno de sus textos casi póstumos, o sea, del final de su obra. Así que muchísimas gracias, Luciana, muy, muy enriquecedor tu exposición. Muchas gracias, Gladys. No sé si le quieres decir algo, Luciana, porque me parecía que querías hablar. No, solo agradecer a Gladys de haberme hablado así generalmente. Muy bien. Pues adelante, Emilia. Sí. Era bueno también que Gladys hablara antes porque, bueno, quizás dijo mucho mejor cosas que yo también hubiera querido decir, como en vez de wow, diría maravilloso, como creativa la forma de presentar, se nota como la formación que tienes que es muy diversa, que no sabíamos porque acá no te conocíamos antes. Hemos sabido de ti por tus intervenciones, pero muchas gracias. También me gustó que entre medio cuando presentaste dijiste se diferencia del psicoanálisis clásico, porque en el texto nunca Pichon señala psicoanálisis clásico y mientras yo leía la pequeña psicoanalista que hay en mí, yo estaba como luchando contra mis propias resistencias, decía, no puede ser que me resista tanto a lo que estoy leyendo, como que en relación como a pensar, por ejemplo, ¿por qué está la palabra instinto y no está la palabra pulsión? Porque la palabra pulsión remite a conceptos entre lo psíquico y lo somático, entonces como que algo más pone en juego, por lo menos de lo psíquico, y también porque Freud tiene a lo largo de su obra un desarrollo donde va avanzando hacia algo más social. Entonces, como que, claro, psicoanálisis como en su origen orgánico del neurólogo Freud, pero además todo el desarrollo del psicoanálisis de la segunda mitad del siglo XX, las psicoanalistas mujeres, Caes, como que se me venían todos esos otros autores a la mente y bueno, principalmente eso era lo que quería decir, siempre cuestionándome de por qué me estaba resistiendo tanto este texto. Gracias. Muchas gracias, Emilia. Muy interesante lo que dices, porque el debate, ¿no?, de la ruptura o del pasaje, ¿no?, siempre anda con nosotros, ¿no? Y quizá, no sé si lo veréis así, pero este texto lo escribe con Ana Quiroga. Entonces creo que se ve también su intervención en este texto. También por eso, ¿no?, la estructura misma del texto, esa capacidad de organización que no es muy de Pichon, probablemente sea más de Ana, ¿no? Pero bueno, Soren ha pedido la palabra. Gracias. Y gracias, Luciana, por una interesante exposición.
Y yo quiero traer este texto, lo leí muchos años atrás, 30 años atrás, y también yo lo traduje al sueco y fue el texto más complicado, más complejo, difícil que había traducido hasta entonces, porque fue muy, vale, había muchas nuevas palabras y un nuevo pensamiento. Y en 1997 yo entrevistaba al psicoanalista y psiquiatra Ángel Fiaché en Gotemburgo. Y por entonces yo había leído este texto, pero había cosas no claras que quería preguntar a él. Y por eso yo voy a prestar sus palabras ahora y decir un poco lo que él me respondió sobre este artículo, este texto. Y así dijo Ángel. El llamado artículo, es decir, el texto para hoy, fue escrito en colaboración íntima con Ana Quiroga. Por entonces, en 1972, Pichón casi no podía hablar. Y Ana era más o menos interlocutor de Pichón. Sin embargo, un interlocutor muy inteligente, muy sensible, muy perceptiva. La mayoría de lo comunicado era en forma escrita. Otro aspecto está subrayado en el artículo, el materialismo dialéctico. Pichón era marxista, directamente marxista. No figuraba en el Partido Comunista, pero daba dinero para el partido. El grupo de Pichón era más cerca de sus ideas marxistas. Marxistas éramos. Mi mujer, Dora Fiaché, fue miembro del Partido Comunista, como José Blecher, y yo, que era del Partido Socialista, pero marxista. El Pichón consideraba que el marxismo no podía existir si renunciaba al concepto de plusvalía como eje central, de la explotación del hombre por el hombre. Sin ese concepto, pensaba, no hay sentido en el marxismo. Después se puede organizar todo lo demás dialéctico, pero partiendo de la base que la motivación estaba dado en el descubrimiento de la explotación del hombre por el hombre, y que el psicoanálisis podía estudiar las raíces de este fenómeno. ¿De qué manera sucede la formación del hombre? La formación que crea un individualismo que tiene carácter perverso. ¿Y cuál podría ser el esquema terapéutico, social, para cambiar al hombre a ser más solidario, más justo? Porque el psicoanálisis no es un instrumento político. El psicoanálisis es un instrumento de investigación de lo inconsciente. Puede expandirse, pero tiene que saber cuál es su área de trabajo siempre. Entonces, ¿cuál es la capacidad teórica para confrontar estas ideas? Pichón encara eso y lo encara desde un punto de vista de su filosofía marxista, pero sin colocar la filosofía marxista primariamente, sino dentro del esquema, como un modelo de pensar. Sin embargo, la introducía en un sector del mundo psicoanalítico. Para mí fue un comentario muy interesante lo que él dijo sobre los pensamientos marxistas de Pichón Rivière, porque para mí, como de izquierda por entonces, eso me faltaba, esta perspectiva que más o menos introdujo el contexto, la sociedad en el pensamiento y en el mundo psicoanalítico. Gracias. Gracias, Soren. Creo que había levantado la mano ahora Ricardo. Adelante, Ricardo. Animo a los que están escuchando que nos hagan alguna pregunta también para poder introducirlos en el debate. Y había resultado tan claro lo que dije, ahora no lo seguirá haciendo. Quiero agradecer y felicitar a Luciana por la primera parte, sobre todo de lo dicho, respecto a desde dónde piensa y escribe un autor, y el estilo peculiar que tiene Pichón desde cómo lo situás me pareció muy creativo y revelador. En cuanto al texto,
hay algo que me pregunto y que tiene que ver con si podemos pensar 1972, Buenos Aires, Argentina. Y esto implica las condiciones concretas de producción en las cuales Pillon piensa y trabaja. Y el concepto que más ruido hace y que de alguna manera lo acaba de situar mi colega chileno, es simplemente el de instinto. La traducción desde la cual lee Pillon a Freud es la traducción de Ballesteros. Hoy se está leyendo mucho más la traducción de Amorortu. Hay una diferencia fundamental en la traducción porque Ballesteros lo traduce como instinto y Pillon lo lee desde instinto y lee a Freud desde el instinto de Ballesteros, que no es el instinto en Freud. Y si nos olvidamos de esto, nos olvidamos de las condiciones concretas de producción, tema tanto citado en este artículo de Pillon, de cómo él piensa. Años después, y desde un lugar de un autor lacaniano, Laplanche tiene En vida y muerte en psicoanálisis, retrabaja los 3 ensayos de una teoría sexual y dice que Freud habla del sujeto a la necesidad que deviene sujeto del deseo. Y me parece que ese es un excelente puente para unir el Pillon y Freud sin que haya disolución conceptual. O siquiera un salto, está tomando esta cuestión, porque uno deviene en sujeto del deseo, pero empieza siendo sujeto a la necesidad. Y lo otro es la relación con el marxismo propia de la década del 70, lo que en las palabras iniciales dice Fabris con respecto a la relación de psicoanálisis y marxismo, el grupo Documento y Plataforma, la producción que han tenido, y todo lo que eran autores que mezclaban ya antes o articulaban marxismo y psicoanálisis, empezando por Reich. Y acá es donde las instituciones psicoanalíticas, entre otras cosas para no meterse en líos políticos, prefieren separarlas. De hecho, a Reich lo echaron de la Asociación Psicoanalítica por marxista y del marxismo por psicoanalista, porque sexualizaba todo. Y lo último, a partir de lo que decía Soren, de que es un instrumento político el psicoanálisis, que no es un instrumento político, creo que sí lo es. Porque ¿qué no es político? En todo caso, el tema es qué y cómo se utiliza el pensamiento o el instrumento políticamente. Y en ese sentido, este artículo es un artículo político. Nada más. Muchas gracias, Ricardo. Sí, el tema, ¿no? El tema de la política ya nos lo ha comentado también Luciana, ¿no? Y el contexto político en ese momento también en Argentina. Y creo que el artículo anterior también nos introdujo dentro del tema de la política, ¿no? En la lectura de la semana pasada. Bueno, queridos, queridas, ¿alguien más quiere comentar algo? A ver, Emilia, ponte... Algo cortito, también por lo que dijo Ricardo, me acordé, y tal vez algunos se acuerdan mejor, de Silvia Bleichmar, que según entiendo también fue discípula de Laplanche o se formó en función de su teoría, y ella habla de constitución del psiquismo y producción de subjetividad. Y cuando leía el texto también me acordé de ella, ¿no? Entonces, como en el sentido de que, de nuevo, como yo también estoy de acuerdo en que el psicoanálisis también sí es un instrumento político, lo cual es distinto que decir que con el psicoanálisis se hace la revolución. Ahí como que no es lo mismo. Gracias. ¿Alguien más levantó? Ah, Carlos levantó la mano. Adelante, Carlos. Gracias. Está interesante lo que están planteando. Gracias a Luciana, por supuesto. Me tocó mucho lo que dijiste al principio sobre los afectos que participan cuando se escribe. Para mí es un asunto ese, la verdad. Estoy tratando de resolverlo porque, bueno, escribir no es algo tan fácil. Pasan muchas cosas cuando se escribe y es algo que lo que dijiste así me estimula a seguirlo pensando. Hay algunas cosas ahí que planteaste que me van a servir mucho. Ahora, retomando
retomando el texto, lo que decía Emilia, lo que decía Ricardo, yo cuando leí el texto, me parece un poco dilemático a mí también el texto, en el sentido de esta postura entre lo que es psicoanálisis, lo que no es psicoanálisis, el psicoanálisis que no es tal cosa, la psicología social que sí es tal cosa. Me parece muy pertinente lo que nos dice Ricardo respecto de qué pasa allí con esa lectura. Freud leyó la propuesta de Ballesteros en su momento, hay un texto en el que lo habla, digamos, de las obras de Morrocco precisamente. Y a Freud le pareció muy bien, ¿sí? Esa manera en la que tradujo su obra López Ballesteros. Pero claro, no es un Freud un lector en español tan asiduo, ¿no? Entonces hay varias cosas que no quedaron necesariamente también traducidas y que a Morrocco parece haberlas traducido con una dedicación más psicoanalítica, por así decirlo, tal vez con más personas, con un grupo detrás de pronto que pudo haber hecho estas precisiones, que muy bien nos contó Ricardo. Entonces, yo pensaba, además, me preguntaba, en verdad, ¿con quién en este texto, si es una diferencia con el psicoanálisis o es una diferencia con los psicoanalistas de la época? ¿Sí? Porque parece haber ahí, por lo que entiendo y por lo que he leído, un debate, ¿no?, entre colegas, ¿no? Hay un dicho acá que dice, no es un dicho que dicen solo acá en realidad, pero es como una broma que dicen, oye, al psicoanálisis lo arruinaron los psicoanalistas. Y dicen muchas cosas así, el cristianismo lo arruinaron los cristianos, qué sé yo. Y en parte acá entonces, no sé, pues de pronto hay una tensión, y en la última asamblea, que fue la primera que yo fui, y en la que pude ver también que hay distancias, que no necesariamente el psicoanálisis está debidamente situado o entendido, ubicado en la orgánica, en la interciencia más bien, que es la psicología social. Yo así la entiendo, como una interciencia, que aparece como ciencia en construcción, pero es una interciencia, lo cual le da este valor de complejidad que Pichon buscaba cuando quería entender las cosas. Entonces, en función de eso, ahí me preguntaba en realidad, y creo que es importante hacer ese señalamiento, de que el psicoanálisis, me da la impresión de que el dilema estaba con los psicoanalistas, que planteaban una manera de entender la realidad de manera mucho más individual, en un contexto en el cual es necesario poderla plantear y entender de una manera más compleja como es la realidad misma, ¿no? Gracias, Carlos. Había levantado ahora la mano Antonio Tarí. Adelante, Antonio. No, felicitar a Luciana, que como siempre tiene un discurso y un relato muy, muy creativo, muy interesante y muy de apertura, ¿no? En relación con el texto, escuchando a Carlos, a mí también me hacía pensar que el texto plantea como una cuestión dilemática, ¿no? Pero me hacía pensar que esta cuestión dilemática me podía parecer muy creativa. Es decir, que me parece que me parece que ahí la posición de Pichon a lo largo del texto, para él es clara que existe una ruptura con el psicoanálisis, que para él psicoanálisis y psicología social no es lo mismo, y plantea sus razones, no solamente la cuestión del instinto, plantea, ¿no?, cuando plantea la cuestión de la necesidad, cómo el sistema social modela, transforma y traduce la necesidad. Esto no es solamente una cuestión del instinto. Pero bueno, lo interesante es que me parecía que es un texto que para mí personalmente, y seguramente a lo mejor para algunos más, se plantea casi como una cuestión de investigación, ¿no? Una cuestión de investigación que tendría que ver, o que podría tener que ver con romper esta cierta ambigüedad que entre nosotros siempre tenemos de la relación del psicoanálisis y la psicología social, ¿no? Me parece que esta diferencia que Pichon establece en este texto nos la tendríamos que tomar en serio. Es decir, ver realmente qué diferencias hay, si hay diferencias, en qué se basan, no solamente en términos de lo que Pichon dijo, sino en términos también de lo que nosotros podemos pensar ahora, ¿no? En ese sentido, me parecía que ese carácter un poco dilemático del texto, me parece que podía ser una cosa que, tomada por nosotros, podría ser una cosa creativa. Gracias, Antonio.
por este empujoncito a la creatividad y a resolver esta ambigüedad que nos acompaña. Gladys quería hablar. Sí, señalar simplemente, acuerdo con planteos de Ricardo, de Antonio, de Emilia, en el sentido de que por un lado el concepto de necesidad surge de la ideología alemana, no surge del psicoanálisis, que es una necesidad que considerada dialécticamente, ¿no? En esa necesidad se busca transformar la naturaleza, pero esa transformación de la naturaleza remite a una transformación de sujeto. Pensemos en el hombre primitivo que agarra una piedra, la lima para que tenga filo, pero eso ya queda inserto en la cultura. Y eso ya modifica al sujeto, modifica a las generaciones futuras, modifica la cultura. Y después coincido en que cuando vino la traducción de Strachey, la traducción inglesa, ahí aparece el concepto de pulsión en la Argentina, ¿no? Antes era Ballestero con instinto, ¿no? La traducción de instinto. Ahora, yo creo que la diferencia, y esto me remite a una entrevista que le hicieron a Pichon para hablar sobre Lacan, porque él tenía una amistad con Lacan. Porque se escribían, se veían cuando viajaba a Europa, y Pichon dice, era una amistad basada en las coincidencias y las diferencias. Hay muchas coincidencias teóricas con el psicoanálisis, tanto freudiano como kleiniano, como lacaniano, pero hay una diferencia que es la práctica. El psicoanálisis tiene su práctica en lo individual y basado en el acto psicoanalítico, en el discurso del paciente. El discurso del paciente es fundamental para el psicoanálisis. Para Pichon es una trama vincular. Él basa toda su psicología social en la indagación, la investigación, la praxis, la formación, la enseñanza, el aprendizaje, la creatividad, la basa en grupos. El grupo pequeño es el espacio privilegiado de la psicología social pichoniana. Y esa diferencia del campo de la praxis me parece que crea una diferencia tajante entre el psicoanálisis ortodoxo y actual y la práctica pichoniana, ¿no? Además que el hecho de que el grupo sea desespecializado no necesariamente terapéutico. Muchas gracias, Gladys, por la apreciación. Hay una persona, Gustavo Biondi, que nos dice, desde las preguntas de las personas que nos están viendo, dice, creo que la psicología social suprime, conserva y supera al psicoanálisis. Es el concepto de síntesis dialéctica entre los opuestos dialécticos, sujeto y social. Quería hablar Lola Lorenzo. Primero, Luciana, muy estupendo. Siempre que habla te entra esa cosa poética y creativa que tiene Luciana, una manera, además es como una manera muy libre, ¿no? Que no sé si es porque es italiana, pero se atreve a poder crear más allá del texto y de pegarse al texto, ¿no? Me encanta esa creatividad. Luego estaba pensando una parte de lo que ha dicho Antonio, ¿no? Pensaba en nosotros, ¿no? En el tiempo que llevamos juntos leyendo a Pichon y en este medio debate, entrada y salida con el psicoanálisis, ¿no? Es como un tema permanente. Pichon tenía un tema permanente, pero nosotros también lo tenemos, ¿no? Pensaba, bueno, si la mitad de las personas que estamos, no sé si la mitad o la mayoría, tenemos una formación psicoanalítica, puede ser que no una práctica, pero es una formación. Bueno, no sé, si a nivel individual todo el mundo tiene el diván y luego hace otra cosa, no sé. Pero pensaba, ¿no? En el reto que nos estaba proponiendo Antonio Tarí, ¿no? Porque nosotros leemos a Pichon con una formación psicoanalítica, llevamos a la práctica los grupos operativos con una formación psicoanalítica. Es cierto que el objeto de estudio y sobre todo el objeto de trabajo, como dices Gladys, es otro, ¿no? Que el objeto del psicoanálisis. Pero
al menos yo creo que no solo en el campo de la clínica, ¿no? Pero esa formación sustenta también la formación, la formación psicoanalítica también sustenta la formación en psicología social y viceversa, ¿no? Entonces pensaba, no sé si vamos a terminar alguna vez de aclarar este debate. Creo que lo mejor es que a estas alturas podemos hablar de esto. Yo creo que al principio estábamos tímidos, ¿no? Con el tema de si metemos o no el tema psicoanalítico, pero a lo mejor ahora ya podemos hablarlo claramente y decir, bueno, tenemos algunas contradicciones. Lo que plantea Antonio, tú planteas como investiguemos sobre eso, ¿no? Investiguemos realmente dónde están las diferencias, pero sabiendo que nuestro esquema referencial, yo no puedo separar mi esquema referencial pichoniano, si queréis decir, con el esquema referencial psicoanalítico, es que no puedo, porque me formé a la vez, ¿no? Y porque el psicoanálisis, yo creo que a Pichon le aportó un montón, como alguien, ¿no?, que construye la asociación psicoanalítica, que se mete ahí, no puede anular eso. Lo que hace es ampliar su ecro. Yo creo que hay una cierta ruptura en la práctica, diciendo, bueno, ahora vamos a mirar este campo, ¿no? Y esto es lo que nos aportó. Y lo que la gente, fijaros, yo creo que la gente que estudia con nosotros en las escuelas, lo que de repente aprende es una dimensión amplia, social, institucional, y de la enfermedad y del sufrimiento psíquico. O sea, creo que lo que aporta, entre otras cosas, Pichon, es como abrir una dimensión, ¿no? Como no estamos solo con el inconsciente, no estamos solo con la transferencia, sino que abrimos una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Y eso da una riqueza a la práctica clínica, ¿no? Bueno, por ahí podría enrollarme más, pero no es el tema, que el tema hoy es Luciana y el texto de Pichon. Gracias, Lola, pero esto que dices yo creo que es bastante pertinente también en el texto, ¿no? También en este grupo, ¿no? Para este grupo que se reúne ya desde hace unos cuantos meses. Alejandro, adelante. Bueno, Lucy, con tu poesía de siempre y la voz que tenés, que es un encanto. Gracias. Voy a tomar las últimas dos intervenciones que me llegaron mucho, la de todas, ¿no? Pero la de Antonio y la de Lola. Acá está la respuesta. En este trabajo está la respuesta a las dudas. ¿Cuál es la diferencia? En la página 400, para mi modo de ver, en la página 417, abajo, dice Pichon, el número 3, que jerarquiza la operación del objeto, la operación del mundo externo. Esto conduce a formular el concepto de estructura vincular, por eso ya lo sabemos, ¿no? Que tiene dos dimensiones, intersubjetiva e intrasubjetiva. Y, no o, y. Y después viene, me parece, un punto central, que es la operación con el mundo externo, unido a lo que dice después, en el punto 5, con respecto al tratamiento de la esquizofrenia. Yo discrepo con Pichon con el nombre de esquizofrenia, porque a la esquizofrenia, si entendemos como lo entienden los psiquiatras, obviamente que es un proceso psicótico crónico, cronificado por las instituciones hospitalarias psiquiátricas y por el aparato de la psiquiatría y de la psicofarmacología. Pero un esquizofrénico, yo creo que yo cuestionaría, porque lo trae Pichon, lo trae vinculado como emergente del grupo familiar. Si hacemos esa hilación, me parece que está la respuesta. Está la respuesta. La diferencia, lo que cuesta a un psicoanalista, es dejar de trabajar solamente con el mundo interno del paciente. Cuando coloca al paciente frente a su grupo familiar, por ejemplo, ya no se trabaja solo sobre el mundo interno, se está trabajando sobre la interacción y sobre la latencia de la intervención. Y acá otra vez el psicoanálisis, indisoluble en esto. Entonces,
me parece que está la respuesta. Somos nosotros los que no nos animamos a decir sí, yo por lo menos. Yo ya me lo dije. Ahí está la diferencia. En el trabajo con el mundo externo. Yo la única diferencia que tengo con Pichon, porque la tengo, y la voy a decir acá, como ya lo he hecho otras veces, es con respecto a cuando él habla de esquizofrenia. Si hablas de esquizofrenia es igual a un proceso psicótico crónico y que si lo interpretamos tiene que ver con la hospitalización y con todas las debacles que produce la psiquiatría y la psicofarmacología. Pero si hablamos de porque todo esquizofrénico fue un psicótico agudo primero, y él plantea trabajar sobre la psicosis aguda, en otros capítulos, trabajando con la interacción con el grupo familiar y trabajando la latencia. La latencia, ¿qué es? Que el sujeto que se psicotiza es emergente de la dinámica de su grupo familiar y de las instituciones por las cuales transita. Entonces yo creo que el punto de inflexión es que no nos podemos poner de acuerdo, porque no aceptamos la jerarquía que tiene el mundo externo en la construcción de la subjetividad. Y que el análisis personal, imprescindible por otra parte también, tiene que tener, a mi modo de ver, la apertura, y es todo un tema de la teoría y de la técnica, de las psicoterapias individuales, psicoanalíticas, de cómo incluimos el mundo externo en ese mundo interno que trae el paciente. Y si no lo incluimos directamente, no digo un paciente que está haciendo una carrera psicoanalítica, cualquiera de nosotros se está formando. Estoy hablando de la clínica. Si pretendemos trabajar con... ¿Por qué plantea Pichon el tema de la esquizofrenia? Él quiere decir psicosis quiere decir, no dice esquizofrenia. Esquizofrenia se decía antes, se sigue diciendo, pero quiere decir proceso psicótico crónico. O sea, cronicidad. ¿Por qué llega un paciente a la cronicidad? Y porque se lo deja llegar a la cronicidad o se lo lleva iatrogénicamente a la cronicidad. Yo tengo bastante experiencia en trabajar con psicosis aguda. Y la verdad que siempre lo hice con el grupo familiar y con internación domiciliaria. Varios años, varios pacientes, varios trabajos escritos. Lo digo sin humildad porque lo digo desde el corazón. Entonces, la clave está ahí, es cómo juega el mundo externo. ¿Y qué hacemos nosotros para entender la genialidad de Pichon, que pertenecía a una institución psicoanalítica, sobre todo en aquella época kleiniana, para introducir el mundo externo? El problema que tenía Pichon, ni más ni menos. ¿Cómo hablas del mundo externo cuando estás analizando kleinianamente? Entonces yo creo que la clave es en esa articulación, mundo interno, mundo externo, que está dicho en la última página de este trabajo. Muchas gracias. Una Muchas genialidad. gracias, Alejandro. Ya Muchas terminé. gracias. Ah, ¿no? ¿Sí? Vale. Violeta había levantado. Sí, ya me pisó Alejandro parte de mi discurso. Pero bueno, en primer lugar, felicitar a Luchi, que como siempre, pues bueno, desde esa poética que ella introduce, hace las cosas muy amenas y muy accesibles, ¿no? Y me ha encantado. Dos cosas quería comentar, ¿no? Una tiene que ver con el inicio de la presentación de Luciana, que se preguntaba, yo creo que nos ha tocado a todos, ¿no? Esto de quién escribe, ¿no? Quién escribe, cómo se configura el que escribe, con quién escribe, ¿no? Con cuántas cosas están implícitas en ese escribir. Pero yo pensaba también para quién escribe, ¿no? O sea, no es solo quién escribe, sino para quién escribimos, porque eso también marca un poco
nuestra escritura y organiza nuestro pensamiento. Y si no me equivoco, este texto es un texto que estaba escrito también como texto fundacional, ¿no? De declaración de intenciones, de alguna forma, en la creación de la primera escuela de psicología social. Y yo creo que eso también es relevante, ¿no? Porque marca una dirección como lo señala al finalizar Pichon en este texto, ¿no? Señala una dirección y señala cuál es la tarea, ¿no? Y bueno, y en la segunda parte, pues en esa tarea también Pichon define que es investigar, ¿no? Que hay que investigar en esta articulación. Y ahí viene lo segundo que quería comentar, que estaba en relación con este debate, con esta cuestión siempre abierta, ¿no? De cuál es el lugar del psicoanálisis. Para mí la pregunta no es si psicoanálisis no, sí o no, ¿no? Sino cuál es el lugar del psicoanálisis en el pensamiento de Pichon Rivière y cuál es el lugar del psicoanálisis en nuestro pensamiento, en nuestro ecro y en nuestra práctica, ¿no? Y eso yo lo llevaría a lo concreto, porque efectivamente en el texto de Pichon ya está dada la respuesta a esto, ¿no? Él dice, antes de lo que señalaba Alex, él dice, no hay nada, dice, el sujeto es producido en una praxis, no hay nada en él que no sea resultante de la interacción entre individuo, grupos y clases, ¿no? Y de ahí define todo lo demás, todos los demás puntos que apuntalan esto. La cuestión es hasta dónde nos alcanza el significado de esto realmente, ¿no? En nuestro esquema de referencia y sobre todo en nuestra praxis, ¿no? Y eso pasa precisamente para mí, por llevarlo a lo concreto, ¿no? Yo me pregunto si más allá de la noción de instinto de pulsión, por ejemplo, ¿no? Si yo me creo el tema de la pulsión de muerte o el complejo de Edipo, y si yo trabajo con eso, ¿no? Cuando trabajo en la clínica, yo creo que hacernos este tipo de preguntas entre nosotros, estas y otras, ¿no? A lo mejor nos ayudaría a concretar y a definir un poco más esto de qué psicoanálisis o cuál es el lugar del psicoanálisis en nuestra concepción y con qué está hecha la ruptura en lo conceptual y en lo práctico, ¿no? En la praxis. Muchas gracias, Violeta. Había pedido también la palabra de nuevo Lola Lorenzo. Y creo que Ricardo, Amalia. Ricardo la pidió antes. Perdón. Vale, adelante, Ricardo. Me leíste mi inconsciente, Amalia, porque le iba a dejar pasar a Lola porque quiere, por el conocimiento grupal, quiere responderle a Alex. Me imagino yo, por lo menos. Y ahí hay un chiste, pero me dejas en el medio. Estoy muy conectada con el grupo. ¿Me dejas antes, Lola? Es que hacemos un trío, Alex, Ricardo y yo, entonces por eso nos conocemos. No pensé que ibas a hacer esas confesiones públicas. Porque escuchando Lola, pensaba justamente en la familia, en la mía. Y pensaba en un seminario que dimos con mi hermana, donde confesamos públicamente que ella tenía unos padres y yo tenía otros. Y que sus padres no son los míos. Cuando ella habla de su papá, no es mi papá. Y cuando yo hablo del mío, no es el de ella. A veces coinciden. No tengo ninguna duda de la fidelidad de mis padres y del ADN que daría si hiciera un estudio genético, pero tengo todas las dudas de que mi padre sea el padre de ella y viceversa. Y me parece que esto viene como relato, tomándolo de lo que decía Lola antes, de qué Pichon hablamos cuando cada uno de nosotros habla de Pichon. ¿Quién es el padre Pichon, por llamarlo de alguna manera? ¿Y cómo es nuestra adhesión a esa paternidad? Y cuando lo escuchaba Alex, porque también es un triángulo, dijiste Lola hace un rato, y decía, aquí está la respuesta, y me da ganas de polemizar porque digo, no está la respuesta, Alex, está una respuesta, no la respuesta.
y supongo que estás de acuerdo. Y en todo caso, aquí está la respuesta, para mí. O sea que cuando hablo para mí, no hablo de la respuesta, sino mi lectura del texto, donde yo encuentro una respuesta según el padre que tengo, la relación que tengo con mi padre y esas cosas. ¿Y qué tipo de adhesión implica algo que trabajé alguna vez cuando pensaba en los freudianos, los kleinianos, los pillonianos, los lacanianos? Como verán, todos ellos empiezan con el nombre del autor y terminan con ano. Y no es un buen lugar para estar, porque nos quedamos en ese lugar, ano, y cuando nos quedamos ano, nos quedamos enano y no crecemos. Y creo que el problema es decir el nombre propio, dejar de ser enano, y aceptar que tenemos lugares singulares desde el cual hablamos de mi psicoanálisis y el psicoanálisis en mí, y que no necesitamos algo que estemos de acuerdo todos, y que podemos constituir puentes, articuladores, que tengan lo mismo que dijeron antes, que dijo Luciana, de Pillon y Lacan. Hay acuerdos y hay discrepancias, y está buenísimo no tratar de tener una lectura homogénea y unificada. Me parece que es más rica la divergencia. Nada más. Muchas gracias, Ricardo. Quería hablar Graciela. Perdonadme si me despisto, porque a veces... Lola primero, por favor. Lola. Lola. Porque bajó la mano. Yo decía, Los ¿qué me nervios pasa, son Lola? grandes, Te dejo a Luciana, porque es verdad que iba a discutir con Alex, porque yo creo que, a ver, el mundo externo está en el psicoanálisis. Iba a contestarle a Violeta también que el sujeto producido socialmente está en el pensamiento psicoanalítico actual. Si no, es imposible hablar de la psicosis, imposible, ¿no? Quizás el campo de la psicosis nos enseña también dentro del psicoanálisis que está lo real, ¿eh? Y está el grupo familiar y está el aquí y ahora. Y el mundo externo es potente, ¿vale? En el psicoanálisis también. Bueno, ya está, porque quiero que hable Liliana, que seguro que Graciela me va a decir lo contrario. Venga, Graciela. ¿Qué estereotipo es ese? ¿Qué estereotipo? Estoy jugando, a ver si nos jugamos un poco. Bueno, no, yo quería apenas felicitarla a Luciana, con la cual me identifico mucho por todo lo que significa escribir, la escritura reparadora, el proceso de creación, ¿no? Entonces, me gustó mucho, escuché todo y me identifiqué mucho. Y bueno, y todo lo que estuvieron trayendo en relación con el psicoanálisis y la psicología social, yo lo viví desde que empecé a estudiar psicología social en la primera escuela de psicología social fundada por Pillon Rivière, ¿no? Y mi maestra, porque cuando yo empecé psicología social Pillon ya había muerto, mi maestra fue Ana Quiroga, entonces todo lo que yo y todas mis bibliografías, además de Pillon Rivière, bueno, yo soy una seguidora de Ana Quiroga y aprendí mucho, ¿no? Y traigo y investigo conceptos de ella, ¿no? Pero una cosa que me parece que hace la diferencia es haber estudiado en una escuela de psicología social en la cual transitaba esa ruptura del psicoanálisis con la psicología social, ¿no? Entonces, cuando nosotros aprendimos en la escuela, aprendíamos que nosotros no podíamos hacer grupos terapéuticos, porque lo que nosotros estábamos aprendiendo era grupo operativo, y que el grupo operativo no era para trabajar con psicoanálisis. Eso quedaba muy claro para todos nosotros que estudiábamos en la escuela, porque además muchas personas no eran psicólogas, entonces muchas personas también no habían estudiado psicoanálisis. Entonces,
pero la persona que estudiaba psicología social sí podía trabajar coordinando grupos operativos en la comunidad, en las instituciones, en diversos ámbitos del deporte, de la educación, de la religión. Entonces, me parece que, digamos que estas diferenciaciones en algún momento tenían que salir y nosotros tenemos que tratar de discutir así, de ampliar el debate sobre estos aspectos, ¿no? Porque pasa por una cuestión de las prácticas, ¿no? Como ustedes dijeron. Y otra cosa importante que que también apareció, pero que Pichon-Rivière nos propone, y la psicología social nos propone, entender al sujeto en sus condiciones concretas de existencia. Esa es nuestra aproximación desde la psicología social. Entender esa dialéctica entre el mundo interno y el mundo externo, entender que la salud mental es una construcción colectiva, ¿no? Que tenemos que tener muy claro quién es el que dirige esa salud mental, ¿no? Y de qué lado estamos cuando estamos trabajando por la salud mental. Esos me parece que son algunos de los aspectos importantes de poner siempre en práctica o en debate, ¿no? Entonces, esto era solamente, y les pido perdón, pero voy a tener que salir porque una persona me está esperando. Por eso dejé para el final, por las dudas, si podía o no podía. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Graciela, porque es muy rica lo que has aportado, ¿no? De cómo tenemos que hablar y debatir desde las distintas prácticas que tenemos, ¿no? Que es muy importante esto, lo que está saliendo hoy, ¿no? Que es una red, ¿no? Lo que estamos tejiendo. Bueno, Emilia quiere hablar, creo, pero has bajado. Perdonadme. Bajé la o sea, mano no sé. por si se había acabado el tiempo. Bueno, Sí. el tiempo está un poco acabado, pero yo creo que puedes intervenir y luego ya que Luciana nos cuente si quiere decirnos algunas de sus impresiones, ¿no? Así que bueno. Yo pensé, me gustaría hacer la devolución de este capítulo, de esta sesión, porque parecía un partido de fútbol, como que se iban haciendo todos unos pases y agarraban la idea del anterior y la agarraba el otro y estuvo como mucho más dinámico y se nota cada vez más como el proceso grupal que hemos hecho. Yo al principio cuando hablaba me sentía así como muy nerviosa y ahora se me ha pasado, entonces eso es un indicador para mí que va bien el asunto. Y bueno, de agarrar estos pases, igual como que de repente empecé a escuchar tanto mundo interno, mundo externo, que dije, ¿qué es esa división extraña? Como que de pronto me despersonalicé, me desrealicé, no sé qué fenómeno me pasó, dije, no existe eso, no existe el mundo externo y el mundo interno. Apenas una manera que el lenguaje limitado que tenemos nos permite tratar de expresar. Y sobre lo último que dijo Graciela para agarrar el pase, bonito eso que también hayan escuelas diferentes, porque por ejemplo en la nuestra en Chile se discute y todo, pero sigue siendo casi puros psicólogos y con una fuerte, ¿cómo se dice?, bastión psicoanalítico, ¿sí? Como, está bueno que hayan diferentes escuelas con diferentes conformaciones, ¿sí? Pero ahí también aparece como lo elitista del psicoanálisis, que en este texto lo decía Pichon, como esa una de las críticas, como si son puros psicoanalistas, bueno, no llegan muchos a intervenir la sociedad. Eso. Muchas gracias, Emilia. Bueno, Luciana, tienes unos minutos para poder contarnos algo, si quieres. Gracias por todos estos comentarios que me induciría a hablar con vosotros toda la noche. Me pasó completamente el cansancio, completamente. Estaba cansadísima. Ahora no. Voy un poco como libre asociación, ¿puede ser? Ok. Sí. 3 minutos de libre asociación. 3 minutos. Alguien habló de la llave. ¿Dónde está la llave? No me acuerdo quién, quizás, no sé.
no me acuerdo quién, e improvvisamente me vino a la memoria una pequeña parte de un texto de poesía de los años 70, que es de Allen Ginsberg, que hablaba de su madre psicótica, que ella le decía a él, ella estaba en un manicomio, él le decía: la llave está en el sol, la llave está en el sol, está oltre, al dirá de la ventana, está afuera, está afuera. Yo esta noche me he sentido afuera, afuera no totalmente afuera, pero afuera en el sentido de una dimensión abierta, de una estupenda dimensión abierta. Y pensaba a una otra compañera que decía que ha sido, me parece, a Lola, pero no estoy tan segura, cuando se retoma, o Violeta, se retomaba el tema de quién que escribe, cuando también aún si es una persona que escribe, ¿no? En mi discurso el tema era que se escribe porque tenemos tantas ideas de otros en nuestra cabeza. Y ella decía justamente, ¿para qué se escribe? ¿Para quién se escribe? Aquí, sí. Y yo pensaba, ¿por qué? Mientras ella hablaba, yo pensaba, ¿por qué? Y yo pensaba que se escribe por amor y por pasión del conocimiento, de la luz y de la sombra, de la oscuridad. Se escribe para mí por estas razones, tantas otras, pero en particular por estas razones. Entonces, pensó a un discurso que hemos hecho ayer en el GRIP, o sea, aquí en Italia hemos tenido una pérdida enorme el otro día, se falleció Carlo Ginzburg, que ha sido un histórico, un escritor, una persona estupenda, que había organizado una manera de pensar la historia y de estudiar la historia y de estudiar la vida cotidiana, que él había llamado el paradigma indiciario, Y él dice: el paradigma indiciario es un método de conocimiento, y lo teoriza en un ensayo que se llama Señales. La idea clave es que hay disciplinas que no proceden mediante leyes generales, sino a través de huellas, detalles, síntomas. Como un médico, un psiquiatra, un detective se remonta desde indicios mínimos a una realidad cotidiana compleja, no experimentable directamente. Y añade que en la práctica es el método de las ciencias humanas, historias, psicanálisis, crítica de arte. No experimentas en laboratorio, sino que descifras signos involuntarios. Lo individual, lo anómalo, lo único se convierten en vía de acceso al conocimiento. Luciana, muchísimas gracias. Yo creo que estaríamos aquí todos un buen rato más, pero creo que ya nos hemos pasado un poquito de tiempo, porque ahora tienen, culpa mía que soy la moderadora, ahora tienen que leernos los emergentes, Pilar y Sore. Muchas gracias a todos. Compañeros, adelante. Muy bien, muy bien. Aquí vamos donde anduvimos hoy. Bienvenida, Luciana. Bravo. Bienvenida a la poesía, la escritura sensible, la etnoclínica, la multicultura, la atención fecunda, la diversidad, el cruce de mundos también estrechamente entrelazados esta tarde-noche. Escritura sensible en contexto. Poética y política entrelazados. Diálogo entre generaciones y géneros. Enrique y Ana. Debate entre colegas. Interciencia, complejidad. Investigar para romper la ambigüedad. Salir de los dilemas. Meterse en el debate.
asumir nuestras contradicciones, ampliar y no separar, abrir las múltiples dimensiones de la riqueza de la práctica, confesiones públicas que a veces coinciden. ¿A través de cuántas manos, sentimientos y emociones pasa la escritura de un texto? ¿Cuánto dolor y búsqueda de una idea de quien realmente escribe? ¿En cuántas direcciones puede leerse? Punto preciso de suspensión, el vacío como una condición dinámica para todo lenguaje y todo significado. ¿Quién traduce y quién lee? ¿Cómo nos adherimos a la palabra del Padre? En nuestras condiciones concretas de producción, situados en una época, en un contexto y en una historia institucional. No cerrarse como condición absoluta, como en un centro ausente, sino apertura que posibilita significados abiertos, que evoca, que alude, que relata, que narra con la calidad de la humanidad y el poder artístico de quien hace ciencia. Crítica al psicoanálisis clásico, entre comillas, ortodoxias, con fundamento del instinto a la necesidad, de la naturalización de los fenómenos al sujeto producido socialmente en una praxis históricamente situado. Noción de aprendizaje, formación no como proceso individual, sino como configuración colectiva, apropiación de la realidad, transformación del sujeto y del contexto. Conocer no es fijar, sino en diálogo, redefinir la comprensión del sujeto, abrir un campo de reflexión y transformación en grupos, instituciones y comunidades. Materialismo histórico dialéctico y psicoanálisis como base de algo nuevo. Sujeto de la necesidad, sujeto del deseo, articulados. ¿Qué no es político? ¿Qué y cómo se usa el instrumento políticamente? Síntesis dialéctica. Acá está la respuesta. Trabajar sobre la interacción. En el trabajo, en el mundo externo, en el que estamos. ¿Hasta dónde alcanza el significado de nuestra praxis en lo concreto? No quedarse enanos y seguir creciendo. Puentes articuladores de nuestros lenguajes diferentes. Acuerdos y discrepancias en la rica divergencia. Debatir sobre la escucha, pero escuchando el sufrimiento, al sujeto en sus condiciones concretas de existencia. ¿Dónde está la llave? Está en el sol, en la dimensión abierta. Se escribe por amor y pasión al conocimiento. Perder y encontrar la historia en la vida cotidiana. Muchas gracias, compi. Ahora Soren quería despedirse, ¿no, Soren? ¿Tú nos despides para el próximo día? ¿Unos emergentes más? ¿O qué? Ok, yo digo, muy corto, muy corto. Palabra emergentes, porque hablamos antes de que quizás podíamos compartir los emergentes, pero muy corto. Psicoanálisis, marxismo, una nueva apertura, nuevos conceptos que ayudan a percibir nuevas realidades. Permanecer en el psicoanálisis o desplazarse hacia la psicología social, trasladar la mirada del mundo interior al mundo exterior. Tratamos de asumir al mismo tiempo la perspectiva del psicoanálisis y la de la psicología social. El psicoanálisis ejerce una profunda fascinación, pero advertimos sus límites. La sociedad también debe formar parte de la ecuación. Pichon no fue un psicoanalista más. Fue o se convirtió en algo que iba más allá del psicoanálisis. Gracias. Los emergentes, sí. Sí, claro que sí. Qué bien. Nada, solo despedirme de todos y deciros, ¿no?, que la próxima semana, que es nuestro compañero Raúl Cifuentes el que traerá el capítulo, que le ha tocado ni más ni menos y eligió el concepto de vínculo, artículo de 1975. Así que, bueno, creo que el debate va a estar servido y bueno, pues desearos que tengáis una buena lectura y que nos vemos la semana que viene. Así que, hasta luego, compis. Adiós. Adiós. Gracias, chao. Un abrazo. Chao, chao. Adiós. Adiós. Gracias. Adiós.